porque había mucho diseñador y el campo de acción era bastante acotado, ¿no? Publicidad, comunicaciones, y de pronto apareció este tema del digital y como que hubo una eclosión, ¿no? Así como de oportunidades y también de exploración, y eso fue algo súper interesante porque a diferencia de lo que había pasado hasta ese momento, no había una experiencia, por lo tanto había que construir esa experiencia. Muchos de los diseñadores hoy día de interacción, sobre todo los que tienen perfiles senior, ¿verdad? Son lead o manager, muchos vienen del diseño gráfico, no vienen necesariamente del diseño de interacción, ¿no? Han tenido que aprender todo en cursos de especialización, en posgrado, en bootcamps. Por lo tanto, hay una oportunidad súper interesante para ustedes. Y sobre todo ahora, porque tampoco deberíamos decir o pensar que el tema de la interacción digital es algo nuevo, ¿no? Ya tiene bastantes años, ¿no? Los primeros papers que tienen que ver con Nielsen, Molich, ¿verdad? Son del año 90, 94. Por lo tanto, estamos hablando casi desde el mismo origen de la internet, ¿no? O de la web, mejor dicho. La verdad que me he dedicado, yo creo que los últimos 15 años, ¿no? Al trabajo con nuevos medios, nuevas tecnologías, sin saber muy bien lo mismo, ¿no? No había ninguna experiencia previa, así que fue un camino como de exploración, de ensayo y error, ¿no? Y de a poco me fui dando cuenta que se iban abriendo un montón de oportunidades y que había una demanda, ¿verdad?, de las industrias, de la industria de la comunicación sobre todo, por estos perfiles, ¿no? Hoy día nosotros lo vemos en términos del déficit que hay, por ejemplo, de profesionales de UX, ¿no? De diseñadores de experiencia de usuario. Si ustedes entran a los portales de, ¿cómo se llama?, de ofertas laborales, se van a dar cuenta, ¿no? Hoy día incluso ya está segmentado, junior, semi-senior, senior, hay distintas como categorías, ¿no? Y es una industria súper, yo diría que súper flexible, porque como que cada uno va encontrando su espacio y eso es algo increíble, ¿no? Como que uno no tiene que hacer todo el tiempo lo mismo y eso ustedes se van a dar cuenta, no sé, aquí con el profesor Cortés, ¿cierto? Con Felipe Wilson y con otros más, también, ¿no? Son exploradores y eso es algo súper interesante porque te va planteando ciertos desafíos permanentes, ¿no? Aparece una nueva tecnología, aparece un nuevo lenguaje, nuevos conceptos, uno los va adoptando, los va estudiando. Bueno, y sin ir más lejos, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que llegó, digo, así como se masificó hace aproximadamente un año, ¿no? En eso estoy trabajando los últimos, yo te diría que año y medio, llevo trabajando en eso. Ya les voy a contar y les voy a hacer les voy a entregar una primicia del proyecto en el que estoy trabajando, ¿sí? Bueno, y al principio, ¿verdad? Como que no había mucha claridad, ¿no? Ya lo conversábamos con respecto al tema de la interacción, ¿sí? Como que se proponían distintas aproximaciones al concepto de interacción, ¿no? Siempre me tocó primero hacer clases en el Magíster de Artes Mediales, ¿no? De interacción física, de interactividad, hace más o menos, no sé, unos 13, 14 años atrás, y todas estas definiciones como que no las teníamos a la mano, ¿no? Como que era difícil encontrar literatura en primer lugar. Se estaban recién escribiendo los primeros textos que tenían que ver con esto. Había mucho paper, pero no había mucho texto, ¿no? Entonces era difícil como conceptualizar y hacer un trabajo como de academia, ¿no? Para los cursos. Era un trabajo absolutamente de exploración. Estábamos trabajando con sensores, estábamos trabajando ya en esa época con visión computarizada y otras cosas más. Pero lo que sí igual es importante, ¿no? Es lo que plantea Chris Crawford en este texto y que habla como de tres momentos, ¿no? De escuchar, pensar y hablar. Entonces, parece obvio, ¿no? Y esto es como un poco lo que uno hace cuando conoce a alguien. También está el tema de empatía, que ya lo vamos a tocar como parte del proceso de diseño, ¿no? Como la primera parte. Ahí vamos a hablar probablemente de Patricia Moore, ¿no? Que es una tremenda investigadora que este año recibió como el premio más importante de diseño de interacción, ¿no? A partir precisamente del trabajo que hizo en los años 70. Bueno, este tema, ¿verdad?, de el proceso de escuchar, pensar y hablar entre dos actores, bueno, eso de dos actores uno igual hoy día podría cuestionarlo, ¿no? Porque la comunicación tampoco es como en términos solamente de dos entidades. Nosotros hoy día de alguna manera nos podemos relacionar al mismo tiempo con muchas personas, ¿no? Por lo tanto, eso de dos actores es más bien, digamos, como una síntesis, ¿no? Y es interesante porque si uno esto lo lleva también al proceso digital, ¿no? Al proceso de interactivo o al proceso de interfase y todo eso, efectivamente, ¿no? Hay un momento
donde por parte del usuario, o incluso, y ahí viene un poco también esta lógica conversacional, ¿no? Porque es uno de los desafíos también que tiene hoy día el tema de la interacción digital. La interfaz está, por decirlo de alguna manera, esperando, ¿cierto? Esperando un input, ¿verdad? Y al recibir ese input lo procesa y luego entrega una salida, ¿cierto? Entonces tenemos como estos tres momentos: escuchar, pensar y hablar, ¿verdad? Y esto va a ser más o menos regular a lo largo de los distintos soportes, a los distintos, ¿cómo se llama?, productos que nosotros vamos, ¿cierto?, desarrollando a lo largo de nuestro trabajo. Y luego viene el tema del diseño de interacción, ¿no? Todos estos conceptos a lo mejor nos vamos a encontrar en 10 años más aquí en Providencia. Entonces, profe, ¿se acuerda lo que nos dijo esa clase? Ya no es así. Y estoy de acuerdo, ¿ya? Estoy de acuerdo. Los conceptos, productos, ¿verdad?, del mismo avance tecnológico y evidentemente de los nuevos desarrollos, ¿no? Porque finalmente es súper interesante porque de alguna manera el soporte y los dispositivos también han ido modelando el lenguaje, ¿ya? Como que eso igual ha sido importante, ¿no? Yo sé que muchas veces hay profesores que dicen, oye, pero es que sí, pero no se preocupen tanto en la tecnología. Yo estoy de acuerdo también con eso, pero no hay que descuidar que finalmente igual la tecnología modela el lenguaje que utilizamos, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, llevándolo a algo súper concreto y algo súper conocido por todos, el tema de las redes sociales y el tema, ¿verdad?, de cuando comenzaron, ¿verdad?, si lo vemos con el tema de Facebook o de Fotolog o todo ese tema, pasamos por Instagram y llegamos a TikTok, el lenguaje se ha ido modelando, ¿de acuerdo también, cierto?, a el propio lenguaje también que proponen las plataformas, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa que igual es interesante para revisarlo. Nosotros nos vamos a encontrar siempre en varias industrias, ¿no? Yo creo que es diferente un poco lo que pasaba o lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿ya? En los últimos 10 años en el diseño de interacción, sobre todo en la industria, fue como muy de aplicación, mucho de sitio web, mucho de soluciones, ¿no? Así como muy pragmático, ¿ya? Pero no solamente es eso, ¿no? También nosotros encontramos expresiones de arte, expresiones creativas, el tema de los videojuegos. Por lo tanto, hay también hoy día una tremenda oportunidad, ¿no? Así como que yo veo a otros estudiantes de escuelas de interacción digital y me dicen, profe, que estamos viendo el tema de la práctica, ¿usted qué nos recomienda? Haz lo que quieras, ¿no? O sea, haz lo que a ti te interese y lo que te guste. Claro, una buena escuela puede ser sin duda una práctica a lo mejor en una empresa, pero no solamente en una empresa, ¿no? Así como ir de traje, ¿verdad? Y de zapatos. La verdad que es un tema mucho más libre, ¿no? Y luego hay algunas otras definiciones que igual son interesantes, ¿no? Y que tienen que ver con la mímesis de una conversación. Y cuando conversamos con los estudiantes con respecto a la interacción, esto es igual, ¿no?, que cuando uno conoce a alguien en un carrete. Uno escucha y uno va tomando definiciones: qué música te gusta, no sé, qué universidad estudias, dónde vives, y empieza un diálogo, ¿no?, a partir también de un contexto. Si a uno le están hablando, no sé, si alguien le dice, oye, no, a mí lo que me gusta es el punk, pero dice, no, a mí lo que me gusta es el reggaetón, la verdad que en algún momento eso no va a funcionar mucho, ¿no? Uno se va adaptando a ese contexto, se va adaptando. Eso también, el diseño de interfaces también lo ha tomado, ¿no? Interfaces adaptativas, conversacionales. Entonces, el tema de la conversación es un momento clave, ¿ya? Es un momento clave que uno lo puede ir viendo de distintas maneras, ¿no? Yo traje un par de casos, ¿no?, que a mí me parecen interesantes. Uno es el tema de Fintual, ¿cierto? Que incluso si uno revisa la comunicación que ellos hacen como en vía pública, ciertos medios masivos, y me acuerdo que uno viajaba a Viña y decía, pregúntale a tu hija sobre Fintual. ¿Ya? Entonces tiene como dos lados, ¿no? Un lado como disruptivo y un lado conversacional. Fíjate que cuando, no sé si conocen Fintual, ¿saben lo que es Fintual? Es una fintech. ¿Saben lo que es una fintech? Una fintech es hoy día una entidad comercial de tipo bancaria, ¿no?, donde la gente puede invertir dinero, ¿ya? Antiguamente la gente invertía en fotomutuos, en los bancos, ¿cierto? Habían instituciones que eran, y eso también señala otro paradigma, un cambio, ¿no? Y hoy día han aparecido un montón de fintech donde tú puedes, ¿cómo se llama?, realizar inversiones, ¿ya? Y tienen que ver con
con tu poder económico solamente. A lo mejor puedes invertir 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, da lo mismo. Lo que es interesante no es el tema propiamente tal de la inversión, sino el lenguaje, ¿ya? Porque hay una normativa de la Superintendencia de Valores y todo este tema que maneja y regula el tema financiero, que plantea que antes de que una persona pueda invertir, tiene que ser perfilada. ¿Ya? Es decir, yo no te puedo aceptar en mi plataforma de inversión si no te perfilo. ¿Y qué significa perfilar? Significa saber más o menos cuál es tu posición frente al riesgo. ¿Ya? Porque si yo te digo, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí no hay perfiles que son, ¿cómo se llama?, de más riesgo, más moderados, conservadores. Claro, evidentemente que el rendimiento, ¿cierto?, que va a tener una de esas, si eres más arriesgado, va a ser mayor. Pero también tiene la otra cara, que las pérdidas también podrían ser mayores. Entonces, la superintendencia plantea que te tengo que perfilar. Y los bancos eran como súper conservadores y con unas preguntas que uno de repente como que, no lo sé, así como preguntas que no tenían un contexto muy claro, ¿no? Y en cambio cuando Fintual empieza el proceso de perfilamiento, te dice, si hay una piscina vacía, ¿te tirarías sí o no? Si eres el último que va en un avión, ¿cierto? ¿Esperarías que el avión aterrice? Y tiene todo un lenguaje súper interesante. Si ustedes ingresan ahora mismo a la plataforma Fintual, abajo dice algo así como, quiero invertir a mi pinta. Ocupa un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje acotado al contexto que nosotros tenemos. Es como cuando instaláis Firefox, ¿ya? Y en vez de decir, por ejemplo, continuar, omitir, al final te dice, sí, ya caché. ¿Ya? Entonces se va adaptando un poquito a eso, ¿no? Incluso acá, ¿no? ¿Qué carnet tienes? El viejo, el nuevo, ya sube tus fotos, si no las tenías a mano te vamos a mandar un enlace y tú conectas con eso, ¿ya? Entonces, porque es complicado, ¿no? Como en el tema de las empresas, ¿no? El tema del lenguaje, la formalidad, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones financieras, ¿ya? Que igual mantienen el azul, mantienen el celeste, que son colores como típicos usados, ¿verdad?, para transmitir seguridad, confianza, pero tienen que modelar el lenguaje porque el grupo objetivo, evidentemente, no son los grandes inversionistas, sino que son estudiantes, son personas, ¿verdad?, que están pensando en el futuro, ¿ya? Bueno, y aquí, por supuesto, que la interfaz es mucho más pasiva, ¿no? Está esperando, ¿verdad?, que el usuario realice la primera acción. Sin embargo, esto fue como una gran sorpresa para todos cuando apareció de repente el tema de Spotify y te decían qué es lo que hayas escuchado más en el año, cuáles eran los géneros. Ahí había una interfaz que era de alguna manera más propositiva, ¿no? Porque ella se adelantaba a ti, no esperaba, ¿cierto? En definitiva, como que el proceso de interacción se trasladaba, ¿no? Desde la interfaz esperando la acción del usuario a el usuario esperando la interacción de la interfaz, ¿no? Y era súper entretenido porque uno iba viendo, ¿cierto? Te iba contando qué es lo que había escuchado, cuáles eran las canciones que había, y también te daba la posibilidad de compartirlo, ¿no? Entonces estamos transitando desde una situación donde las interfaces eran pasivas y esperaban la interacción de los usuarios a una situación donde de alguna manera las interfaces están tomando, ¿verdad?, la iniciativa y proponiendo. Y eso es algo súper interesante, ¿ya? Y además que sorprende, ¿no? Nosotros, y es algo que no debemos olvidar, nosotros estamos en el ámbito de las comunicaciones. Si bien somos un poco híbridos en términos de que estamos como entre el arte, las comunicaciones y la tecnología, igual nosotros nos vamos a desempeñar laboralmente en comunicaciones, ¿ya? Independiente de que quieras tener un emprendimiento, ¿verdad?, o ser independiente, pero igual vamos a trabajar en comunicaciones. Y eso es algo que de repente se pierde un poco, ¿ya? Se pierde un poco por la misma dificultad a veces que tienen las tecnologías, ¿no? El aprendizaje, o bien cuando están estudiando, no sé, la Gestalt, o están estudiando color, están estudiando diagramación. Entonces, ese aspecto se deja un poco de lado, ¿ya? Entonces, también considerarlo e ir analizando un poco más allá de simplemente la parte como operativa de las plataformas, ¿no? Bueno, y así también llegamos a otro tema, ¿verdad?, que es
Son los asistentes de voz, son también lo que tiene que ver con ya operaciones conversacionales, ¿no? Dialogflow, por ejemplo, es una plataforma que tiene Google y que permite con un diseño visual, ¿cierto?, en términos de programación, generar asistentes, ¿no? Pero aquí va a venir algo súper interesante que lo vamos a conversar un poquito más adelante, que también es un desafío. Hoy día no existe alguien que sea experto diseñando la personalidad, por ejemplo, de esto. Porque una cosa es que tengamos un asistente que después de 2 palabras diga: hola, déjame tu correo y tu teléfono y nos pondremos en contacto contigo. No, eso no es, ¿ya? Era buena la idea, pero está mal ejecutado, ¿sí? Lo interesante aquí sería que la interfaz entendiera el contexto en el cual estamos, ¿verdad?, conversando, cuál es la problemática, que vaya ofreciendo soluciones, que se produzca un diálogo. Básicamente es eso, ¿no? Y además que hay algo que nosotros obviamos. Todo lo que nosotros hacemos en interacción digital es para solucionar problemas del mundo real. Eso es algo que dejamos pasar, así como que no lo vemos, ¿ya? Como que pasa nomás. Entonces también van a ver, por eso digo, ¿no?, hay un montón de oportunidades, porque todos los roles, ¿no?, los nuevos roles dentro del diseño de interacción, algunos son más nuevos, otros no tanto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de Product Designer, y Product Designer no es algo tan nuevo, pero en términos digitales sí, ¿ya? Además que en algún momento, y que tiene que ver probablemente con el quehacer profesional, como que los diseñadores de interacción eran tomadores de pedido, ¿sí? Ok, hay que hacer una interfaz, el sitio de tanto, la aplicación, ¿qué es lo que hace? Casos de uso, diseño de interacción. Pero hoy día nosotros vemos que en la mayoría de las industrias, ¿no?, sector público, sector privado, tercer sector, el diseñador de interacción está tomando un rol importante en lo que es la innovación, en lo que es la proposición, ¿ya? Porque de alguna manera después el diseño de interacción o el diseño de interacción digital deriva también en lo que es el diseño de servicios, ¿no? Entonces se han abierto un montón de oportunidades que alguien va a tener que capitalizar, ¿no? Y ese alguien probablemente van a tener que ser ustedes. Y luego también está este otro tema, ¿no? Ayer pensaba, quería comerme una pizza y tuve que hacer como 35, 37 clics para llegar a una pizza. Claro, probablemente el tema de seleccionar los ingredientes y todo eso, el tema de la tarjeta de crédito o de débito. Pero también estamos pensando, ¿verdad?, en esa evolución, así como evolucionó la industria, ¿verdad?, el ámbito profesional, también fueron evolucionando las interfaces, ¿no? En algún momento como que estaban separadas las informativas, las exploratorias, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, desde hace, yo te diría, unos 5 años atrás, más o menos, quizás un poquito más, un poquito menos, han empezado a aparecer este tipo de interfaces, ¿no? Y donde las interacciones ya no son necesariamente la interacción con botones, con enlaces, ¿no?, sino que son más naturales, ¿ya? Eso nos va a llevar también a hablar de los interactivos, de las superficies tangibles, del Natural User Interface, de un montón de cosas, ¿no? Entonces también conviene, ¿no?, empezar a estudiar esto seguramente en los cursos de interacción o de desarrollo de interactivo. Van a tener que ver el tema de ergonomía, ¿cierto? Ya no solamente como, ya, vamos a armar una persona para desarrollar el proyecto, sino que hacer un estudio también de la posición, incluso a nivel de las articulaciones, ¿ya? Cómo se mueve la mano, cómo se articula, cómo articula el movimiento, la pinza, ¿ya?, cuánta presión ejerce. Son un montón de cosas, ¿no?, que hoy día deberíamos estar estudiando, ¿cierto? Para el diseño, no solamente de aplicaciones, porque como que uno dice, bueno, ¿y qué podría trabajar yo cuando salga? Bueno, podría trabajar en una oficina de desarrollo de aplicaciones, en frontend, haciendo prototipos, wireframe, videojuegos me gusta también, pero hay un montón de cosas por hacer, ¿no? La verdad que cada producto que se desarrolla debería tener a un diseñador de interacción dentro, ¿verdad?, del equipo o dentro de la célula. Bueno, aprovechando un poco esto, ¿no? Se ha movido la industria, ¿cierto? Como que han aparecido nuevos perfiles, analistas de performance, data driven, un montón de cosas que probablemente hace 10 años no existían, ¿no? Dentro de los perfiles como tradicionales del diseño de interacción, nosotros tenemos el tema del research, ¿verdad?, que probablemente en los primeros años de
de escuela les deben dar duro, ¿ya? Ir como a hacer entrevistas, levantamiento, observación, en términos, ¿verdad?, cualitativos, cuantitativos, un montón de cosas, ¿no? Procesos etnográficos, etc. Bueno, el diseñador de interacción, por supuesto, el diseñador de experiencia de usuario, también, ¿no? Tomará esa información, la analizará, generará los casos de uso, probablemente realiza la arquitectura, el diseño de interacción, los prototipos a lo mejor en media para que puedan ser el tema de wireframes, ¿verdad? Y probablemente va a liderar lo que son las pruebas con usuarios, ¿no? Viendo qué se desempeña mejor, etc. También el diseñador de interfaz, ¿no? El diseñador de interfaz de usuario, ¿verdad?, está vinculado con los sistemas de diseño, algo que igual es increíble. A mí me encantan los sistemas de diseño, ¿eh? A mí, así como en este rollo de la interacción, estoy metido en el tema del diseño de interfaces. Ese es como lo que me tiene ahora ocupado, ¿no? Y el tema de los sistemas de diseño es increíble, ¿ya? Anteriormente, y por eso te digo que hay una evolución y que se nota ese cambio, ¿no? De una situación como más amateur, ¿no? Cuando de alguna manera el diseño de un sitio está basado más en aspectos visuales, ¿no? Pero no en términos de usabilidad o en términos de solución de los problemas de los usuarios. Hoy día, y es como un poco lo que discutimos con los estudiantes de otras universidades, ok, armemos el sistema de diseño, ¿cierto?, bajo una serie de criterios para después concluir. Entonces, como que dicen, pero profe, ¿para qué vamos a hacer un sistema de diseño? Y empezamos esa discusión. Y es como una receta de cocina, ¿no? Como que si voy a invitar a un cumpleaños o voy a hacer una receta en la casa, no voy a empezar a decir, no tengo huevos, voy a ir a buscar huevos al supermercado. Vuelvo, me falta la harina, voy a ir a buscar la... Es un proceso muy largo. Entonces, es importante, ¿verdad? Y que además sea escalable. Si yo me voy de la empresa o la empresa necesita generar nuevas interfaces, bueno, que pueda contar, ¿verdad?, con un piso, ¿verdad?, que le permita ir escalando cada uno de los componentes o los elementos de la interfaz. Porque en general dicen, no, pero ese diseño de interfaces, como que lo miran un poco así como en un aspecto técnico. Estoy de acuerdo, es súper técnico. Pero también hay un lado de construcción, ¿no?, de un cimiento que son los sistemas de diseño. Y eso lo vemos todo el tiempo, no es algo nuevo tampoco, ¿no? Si vas por la carretera y ves los letreros que te anuncian para dónde debes dirigirte, no sé, 50 kilómetros, salía 29, salía 32, salía no sé cuánto. Imagínate la locura que sería que le cambiaran los colores. Tú no sabías nunca para dónde tienes que ir, o en el metro, estás acostumbrado a que cierta línea tiene cierto color. Entonces son definiciones que tienen que ver con el lenguaje, ¿cierto? Y con lo que los usuarios ya conocen. Siempre se habla en diseño de interacción de los mapas mentales y todo ese rollo, ¿no? Bueno, aquí también aplica. La NASA también desarrolló para los primeros programas espaciales los sistemas de diseño. Porque más allá de una finalidad estética o que tenga consistencia, ¿verdad?, tienen que ser usables. Si yo te estoy cambiando a cada rato los botones, los colores, las tipografías, la ubicación de los elementos, es probable que no puedas operar un dispositivo, ¿no? Entonces aquí también va a entrar un poco el rollo de la usabilidad. Yo no quise hablar en esta charla, ¿verdad?, ni de Nielsen, ni de Molich, ni de Norman, porque ya está como, le han sacado todo el jugo que han podido a eso, ¿ya? Así que quise meterme en otro rollo, ¿no? Bueno, aquí está el Product Designer, no es algo tan nuevo. Sí, el tema del Game Player Designer, el diseño impulsado por datos. Eso es súper interesante, ¿ya? Vamos a ver algunos casos, porque esto es como la introducción. Ok, siempre está en la discusión en el diseño de interacción si la investigación tenía que ser cualitativa, cuantitativa. Bueno, de ambas, evidentemente, ¿ya? Y hoy día más, cuando el 80% de los datos que hoy día tenemos no existían hace 3 años en el mundo, ¿no?, en la web. Entonces también viene este tema, el diseño impulsado por datos, ¿ya?, que es algo súper valioso y que permite tomar decisiones, ya no solamente basados en la observación de un grupo, ¿verdad?, o de una comunidad, sino que datos globales y que no solamente, porque además el tema de los datos no solamente visualizar un indicador. Lo interesante empieza cuando yo puedo empezar a hacer visualizaciones que relacionan indicadores. ¿Qué relación existe entre el grado de escolaridad, el sector o la comuna donde vive y los ingresos después? Entonces empiezo a jugar y empiezo a levantar patrones. Y esos patrones
me permiten tomar tanto decisiones de diseño como decisiones, ¿verdad?, que impactan en la empresa. Bueno, luego también, y aquí aprovechando que está el profesor Cortés, el diseño de usabilidad, por ejemplo, para realidades extendidas. Claro, hoy día podemos trabajar con Unity, con Unreal, con Hub de Mozilla y todo eso, pero ¿nos estamos preocupando realmente de ese tema? ¿Es un tema a discutir? Claro que sí. Y son nuevos perfiles. Y eso un poco, mira, yo les voy a contar mi experiencia. La verdad que he sido un tipo muy afortunado, porque me he metido justo en los momentos claves como del tema de la interacción, sin quererlo, ¿eh? Porque no soy una estratega en mi vida, ¿no? La verdad que soy un caos, pero por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, en el tema de la computación física, de los interactivos físicos, como que nos metimos justos, ¿no? Así como en el momento. Y este es un gran momento para la interacción. Yo siento que este es un nuevo momento. Como que sería incluso frustrante para uno después de encontrarse con una estudiante y ¿qué estáis? No, mira, estoy haciendo, ¿verdad? Solamente, ¿cómo se llama? Diseño de interfaz o solamente UX. Yo creo que hay un montón hoy día de salidas, ¿no?, laborales. Bueno, el tema del diseño de interfaces gestuales, de voz, los asistentes, y esto tiene que ver también con dotar de una personalidad a estos sistemas, ¿no? Y que tiene que ver también con, seguramente ustedes a lo mejor en primero o segundo año como que no lo ven muy cerca, pero tiene que ver con elementos cognitivos, tiene que ver con elementos culturales, con un montón de cosas, ¿sí? Por eso uno ve también dentro del diseño de interacción y dentro del diseño de interacción digital que hay muchos periodistas, muchos psicólogos, muchos sociólogos, diseñadores evidentemente, industriales, gráficos, ¿ya? Porque es un trabajo multidisciplinario. Eso fue algo que se fue integrando después, ¿no? No fue algo que apareció en un instante. Al principio todo lo que tenía que ver como con el diseño de interacción humana-computadora era por expertos, ¿ya? Solamente expertos lo veían, lo que se conoce como la primera ola, ¿no? Aquí también, ¿no? Innovación en el sector público. Nosotros vemos un montón, hay cosas que están mejor resueltas que otras, estamos de acuerdo. Hoy día hay una entidad como Gobierno Digital que se encarga de verdad de tratar de implementar políticas públicas y facilitar la vida de las personas. Sí, claro, algunas cosas funcionan mejor que otras. Yo lo traía en la presentación, pero lo saqué un poco. Yo me acordaba ahora mismo de la comisaría virtual, ¿ya? Así como que salió un par de días después del tema de la pandemia, ¿cierto? Ok, se suponía que era para que la gente, controlar que la gente no saliera de casa. El asunto es que después de un rato pedían la clave única y los abuelitos no tenían la clave única, así que tenían que ir a hacer unas tremendas filas afuera de los registros civiles a esperar la clave única. Entonces, esas son cosas que uno de repente se cuestiona y dice, pero ¿cómo alguien no pensó en eso? ¿Ya? Es como raro igual. Es lo que pasaba hace un tiempo también con la tarjeta VIP, ¿no? Ok, tú la podías cargar en el teléfono, pero igual tenías que ir a un tótem a validarla. Entonces, ¿cuál es la real solución? Hoy día está mucho mejor resuelto con el tema de mercado pago. Tú generáis el QR, lo ponís y pasáis. Yo pierdo todo el tiempo la VIP. Mira, por eso te decía yo, ¿no? En ese caos en el que vivo, lo digital me salvó la vida. Porque entre papeles, ¿cierto? Cartas y un montón de... Yo veía cuando mi papá trabajaba, el alto de papeles, la famosa máquina de escribir y todo eso, y justo cuando me tocó empezar a salir a trabajar, eso se acabó. Entonces a mí me liberó porque yo tengo todas las carpetas en el drive, aquí, allá, respaldo, entonces no tengo que estar con la responsabilidad de que se me pierda un papel. Bueno, transporte y logística, también lo vamos a revisar ahora, ¿no? Y tiene que ver también con la planificación, ¿no? Con qué tipo de ciudades queremos. Y no estamos hablando solamente del tema Smart City, que ya es un tema así como charlas de cumpleaños, ¿ya? En términos que ya llevan 500 veces que han dado esas charlas de Smart City. Entonces, estamos hablando del tema del transporte, ¿no? Cómo nosotros planificamos eso, cómo mejoramos finalmente la calidad de vida de los usuarios. Y ese es un tema importante, ¿no? Por eso digo, ¿no? Más allá de que una empresa nos contrate para diseñar algo o construir una aplicación que quiere, nosotros también, y puede que sea un poco cliché y un poco repetitiva, nosotros estamos para innovar también. Nosotros somos usuarios del transporte público, somos usuarios, ¿verdad?, de las entidades del Estado, y el tema de salud viene re fuerte.
¿ya? Yo creo que ahí hay como una mina, así como que hay muy poca gente trabajando en salud, ¿ya? Y es una de las industrias que en términos de experiencia de usuario y en términos de interacción ha crecido más y hay mucho dinero. ¿Ya? Hay una tremenda industria, lo vamos a ir revisando. Bueno, energía y medio ambiente. Hoy día Siemens tiene, ya vamos a hablar un poquito también de este tema de los digital twins, ¿no? Que a mí me tocó verlos hace unos 5 años atrás, ¿no? Pero en una ingeniería mecánica, en la Federico Santa María, fui a hacer un curso y ellos estaban modelando, ¿no? Modelando como piezas mecánicas, sistemas, engranajes, un montón de cosas para determinar precisamente cuándo iban a fallar, etc. Claro, esos renders, y aquí yo me reí igual porque se quejaban, me acuerdo cuando yo estaba en otras universidades, profe, es que el render demora 3 días. Bueno, allá demoraban 4 o 5 semanas, con supercomputadores, ¿ya? Entonces como que igual daba risa, así como era chistoso, ¿ya? Bien. Y entonces eso igual como que nos pone en otro punto, ¿no? Al principio, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con el análisis de usabilidad, de interacción, está hecho por especialistas, ¿ya? Y eso ha pasado siempre, ¿eh? En la publicidad, por ejemplo, también pasaba que cuando venía una campaña de deportes, ponían a un deportista como rostro. Pero el deportista no era quien lo iba a usar, era la gente común y corriente, ¿no? Entonces, se fueron dando cuenta, ¿cierto?, que no bastaba solamente como con hacer un análisis de los flujos y que del DFD, ¿verdad?, y armar esto, sino que de alguna manera también era importante ir validando la observación, ¿ya? La observación que se hacía de cómo utilizaban las aplicaciones. Pero luego se dieron cuenta que eso no funcionaba mucho, ¿ya? Y entonces se desarrolló en IDEO y en Stanford, ¿verdad?, el tema del design thinking, el tema de la observación. Y aquí no lo traje, pero la saqué también de la presentación porque si no iba a quedar muy grande. Una mujer que se habla poco, ¿no? Y que es Patricia Moore, ¿no? Que le llaman la madre de la empatía, ¿ya? Y ella se caracterizó durante 4 años como una anciana. Ella trabajaba en Raymond Loewy, que era una tremenda empresa de diseño industrial que había diseñado, entre otras cosas, los isotipos, ¿verdad?, de Shell. Había trabajado también en las campañas, en el diseño de productos de la Extract y otras cosas más. Y a ella le llamó la atención, ¿verdad?, y es un tema súper interesante ahora, ¿no? Porque ahora nosotros estamos asistiendo a todo lo que tiene que ver como con una... No quiero decir una revalorización porque no lo había visto nunca tampoco, pero sí la aparición del marketing plateado, ¿no? Que es básicamente el marketing orientado a los abuelos. Se llama plateado porque están canos, ¿no? Y entonces, durante 4 años viajó por Canadá, ¿cierto?, y Estados Unidos, vestida como una abuela. Y se puso un montón de aparatos para simular precisamente aquellas dificultades cognitivas, motrices, que podría tener un abuelo al desplazarse por la ciudad, ¿no? Al acceder a los servicios, al subir a los medios de comunicación, perdón, de transporte, ¿cierto? Entonces es un tema que vale la pena considerarlo. Yo sé que le dan mucho de repente en las escuelas de diseño al tema de la empatía, pero la verdad que es la única manera, ¿no? Cuando un estudiante de repente me dice, oye, profe, pero ya, ok, el tema como del persona y todo eso, pero yo le digo que esto es obvio, esto es como cualquier cosa. Cuando a ti te gusta un chiquillo o una chiquilla y se acerca el cumpleaños, tú no le regalas calcetines o calzoncillos. Tú estás atento a qué música escucha, qué grupo de música, para dónde le gusta ir. Si le gusta la música, lo más probable es que le regales un vinilo que tenéis que encargar como con 4 semanas, ¿cierto?, para que llegue. Tú te preparás, tú no regalás cualquier cosa. Esto es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que en la universidad uno lo hace un poco a pie forzado, ¿no? Así como obligado para el tema de que el profe está pidiendo que vayamos a entrevistar. ¿Te conseguiste los entrevistados? No, ya. Pero es un tema como de sentido común nomás, ¿ya? Como que uno se prepara frente al cumpleaños de alguien que uno quiere. Cuando a mí me regalan en la Navidad calzoncillos y calcetines, es como que ya sé que eso viene del hermano de mi mamá, de la cuñada, porque no saben qué regalarme. ¿Por qué? Porque no me conocen. Por eso me regalan calzoncillos y calcetines. Y que además los ando trayendo cambiados, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hablar del tema de la industria 4.0, ¿no? Que es como el tema, la oportunidad, ¿no?, que tienen todos ustedes. Y aquí está el tema también de la inteligencia artificial, ¿no? Que igual hay que ser justo, ¿no?
la verdad que lo que nosotros conocemos de la inteligencia artificial es como, ya, para no ser tan, es como el 10% más o menos, ¿ya? Son las redes generativas solamente, antagonistas, ¿cierto? Que se preocupan, ¿verdad?, de solamente generar, ¿ya? Y de repente piensan, uy, nos vamos a quedar sin pega, nos vamos a quedar sin trabajo. Esto va a ser igual que siempre. El que es bueno va a tener trabajo siempre. El que es prescindible, en algún momento igual lo van a cortar, ¿ya? Así que ahí hay un tema también. Claro, el periodismo se hace lo mismo, ¿no? Aquellos periodistas que están encargados del digital y que generan contenido, bueno, si la pluma es muy buena o la línea editorial es muy interesante, no les va a faltar, ¿cierto? Pero si es solamente armar contenidos para un sitio que no se les ocurre mucho o tienen que todos los días postear algo, probablemente sí va a ser reemplazado, ¿verdad?, por una máquina. Y aquí vamos a empezar a revisar algunos casos, ¿no? Y bueno, decirles un poco que todo este tema de las industrias 4.0 están relacionados con el tema de la Internet de las Cosas, el Big Data, la automatización, la fabricación digital, que es un tema súper potente, que lo puedes vincular al tema industrial, al tema de salud, a un montón de cosas, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los upgrades que tuvo el tema digital, ¿no? Cuando aparecieron las impresoras digitales, la verdad que 3D, yo las miro hasta el día de hoy, ¿no? Con un poco así como de ganas de tener una en la casa, ¿no? Yo tengo una casa chica, así que no va a entrar, pero en la universidad cuando podemos ocuparlas, las ocupo, porque yo creo que eso sí como que fue algo increíble, ya la posibilidad de construir tus propios objetos en la casa, ¿no? O en la universidad, donde estés, eso es algo alucinante, ¿ya? Porque antes habría tenido que construir todo un sistema de matrices, probablemente prototipar con un diseñador industrial. Hoy día te bajas un par de cards ¿cómo se llama?, de internet, los pasas por un software y ya lo tienes, ¿no? Claro, se va a demorar y todo eso, a lo mejor no es para producir a gran escala, ¿no? Pero sí por lo menos para tener una aproximación, un prototipo, que ya no va a ser solamente en baja, ¿no?, una simulación, sino que ya va a tener las características o ciertas características que son importantes para el objeto, ¿no? Ahora vamos a hacer un recorrido un poquito por distintas industrias, ¿no? Algunas que ya les decía, el tema de la comunicación, pero también industrias que uno podría decir, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con este tema, ¿no? Como que no me toca mucho el tema a lo mejor aeroespacial o el tema de las aerolíneas. Entonces, estamos viendo un caso, ¿verdad?, de Airbus, donde desarrollaron un sistema que permite la inspección de los aviones, ¿no? Tanto de los que salen de producción como aquellos que vuelven, ¿cierto?, para ser revisados después de X cantidad de tiempo de vuelo, ¿no?, de horas de vuelo. ¿Ya? Es un sistema súper interesante porque disminuye más o menos un 30% del tiempo que se ocupaba en la inspección de los aviones, ¿no? ¿Y qué tengo que ver yo acá?, dice usted. Bueno, aquí tenemos el tema de fabricación digital, tenemos el diseño de interfaz, la integración de sistemas, ¿no? Un montón de cosas. ¿Ya? Entonces este dron va pasando, tiene sensores para evitar que choque el sistema. No sé si es inteligente porque la verdad es que es más bien reactivo, ¿no? Pero funciona en esta línea, ¿no? Creo que hay tres modelos, ¿no?, de este dispositivo. Después son cargados en un computador y se pueden analizar mediante operaciones como de machine learning de aquellos elementos que podrían estar sufriendo fatiga o que podrían ser eventualmente reparados o simplemente reemplazados. Y aquí hay un tema también de innovación, ¿no? Cómo lo va pensando el diseñador, cómo lo va ideando, cómo define lo que tiene que ir haciendo, ¿verdad? Entonces son industrias que, por eso decía, ¿no?, este cambio como del tomador de pedido a la gente, ¿verdad?, de innovación. Antiguamente, o hasta el día de hoy incluso, la empresa tanto necesita diseñador de experiencia de usuario, pero es para seguir con el producto que tienen o simplemente como recibir un encargo de X cliente y desarrollarlo, ¿no? Hoy día no, hoy día como que hay empresas que están trabajando el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, ¿ya? Bueno, y no solamente en la industria espacial, el tema, por ejemplo, de la realidad
encendida, realidad virtual, ¿no? Sobre todo en el contexto de pandemia, que igual fue importante, ¿ya? Yo creo que el digital sufrió un tremendo punch, ¿no? No me acuerdo, siempre cuento el tema de Viña, me parece que tengo algo con Viña. Bueno, cuando viajaba a Viña y paraba en algún restaurante, algunos de los locatarios me decían, no, solo efectivo, ¿ya? Como que la gente al borde de la, ¿cómo se llama?, de la carretera, como que no, era un poco hostil con el tema de las tarjetas, por su mapa mental y todo. Bueno, la pandemia obligó, ¿cierto?, a desarrollar estrategias de emergencia, porque básicamente, si no aceptaban transferencias o no aceptaban otros métodos de pago, dejaron de existir. Ya no solamente el aceptar métodos de pago, sino que desarrollar la logística para que los productos llegaran de un punto a otro, ¿ya? Lo que se conoce también como la última milla, ¿no? Y eso también es importante porque este no es un proceso solamente de desarrollar productos, ¿ya?, o servicios digitales. O sí, pero es considerar todo el proceso. Porque la aplicación puede funcionar bien, el producto puede ser fantástico, pero si se demora 3, 4 días más en llegar de lo que te dijeron, la experiencia se viene abajo. Entonces tiene que ver como con todo ese tema, ¿no? No solamente con el diseño propiamente tal, sino que con el proceso de análisis. En esta misma lógica hay una agencia, ¿no?, aquí en Chile que se llama Octopus TV, y Ricardo Tapia, a quien conozco hace muchos años, ¿verdad? Se han dedicado a trabajar todo lo que era el tema interactivo, me habló y conversamos y desarrollamos, y bueno, implementamos, pero a nivel de prototipo solamente, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Hub, ¿no? Es el laboratorio que tiene Mozilla y que hoy día se pueden construir espacios, ya tiene 3 años, ¿no? Esto apareció más o menos por ahí, un poquito antes de la pandemia, ¿cierto? Y era bien interesante porque recibimos como hartos encargos de cosas que podríamos hacer para las marcas. ¿Ya? Como no se podía salir, como no se podía interactuar, había ciertas marcas que estaban interesadas en desarrollar estos temas. Tampoco era que ocuparan una gran cantidad de recursos, ¿verdad?, de los dispositivos móviles, sino que eran bastante razonables dentro de eso, ¿no? Se podían colgar de servidores AWS, que son los servidores de Amazon, podía estar en línea. Claro, yo sé, por ejemplo, que con Unity también podía hacer un tema de generar OpenGL y todo eso, pero esto permitía la interacción de las distintas personas dentro de los espacios, ¿no? Se ocupó para educación, para un montón de cosas. Entonces estamos viendo que nos estamos haciendo un poquito cargo de este tema de la usabilidad para realidad extendida, para la industria aeroespacial. Es decir, hay una tremenda oportunidad. Yo creo que es como, a lo mejor hace 4 o 5 años, como que yo sentía que era como, ok, ya se había instalado el tema de interacción digital, ya se había instalado el tema de experiencia de usuario y todo eso, ¿no? Pero siento que ahora como que viene un refresh, ¿no? Así como una nueva ola, y en buena hora, ¿no? Porque si bien la comunicación digital, multimedia, todo eso se viene enseñando hace hartos años, la verdad que siento que ahora hay como más oportunidades en términos de poder elegir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en esta misma lógica, ¿cierto?, de diseño impulsado por datos, ¿no? Aparecieron también hace como 3 años atrás, 4 años atrás, la plataforma de Uber Modeland. Y esta plataforma permite entender cuáles son los flujos migratorios dentro de la ciudad, cuánto demoran los desplazamientos, y te entrega una data prácticamente, está en Colombia, está en muchos países, ahí después lo pueden revisar. Y también, ¿no?, se puede vincular al sector público, al sector privado también, con el desarrollo, ¿verdad?, de nuevos productos y servicios, para a lo mejor mejorar la calidad de vida de los usuarios. Entonces, todos estos elementos finalmente convergen, ¿no?, en este tema de la interacción digital, que uno como que la ve y dice interacción digital, pero tiene un montón de cosas que son interesantes. Además que está inserto dentro de lo que es la cultura libre, ¿no? Por lo tanto, todos los datasets y toda la información que hay aquí, bueno, por supuesto que está anonimizado, ya no van a salir con los nombres, pero sí los puedes descargar y puedes analizar la data como a ti te plazca, ¿no? Y puedes darle el uso que tú quieras. Y eso está re bueno porque
Ya no solamente para entender, ¿cierto?, cómo se mueve la gente, sino revisar los fenómenos estacionarios, qué pasa en invierno, qué pasa a fin de mes, qué pasa cercano a las grandes fiestas, se mueve más, se mueve menos, de dónde se mueve, lo cual podría mitigar un montón de problemas que tienen hoy día ¿cómo se llama?, los usuarios, ¿ya? Entonces estamos viendo que esto ya no es solamente, por eso digo, como que tiene tres grandes ejes, ¿no? El arte, el tema de comunicaciones y diseño, ¿no? Así como que, tecnología y diseño, ¿no? Se va a mover como en esas líneas. Siempre me preguntaban hace muchos años, bueno, pero ¿qué somos nosotros realmente? ¿Ya? Bueno, ¿y por qué tendríamos que definirnos? Eso es como igual una operación super boomer. Los boomers pasaban toda la vida trabajando en el mismo lugar. En cambio, la gente que hoy día trabaja hasta 1 año, 2 años y se va. ¿Por qué tenemos que, identificarnos con algo? ¿Ya? Yo creo que eso es sobre todo que estamos aprendiendo todo el tiempo. Yo veo muy raro que alguien hoy día con un pregrado pase toda la vida. Ni un médico lo hace. ¿Ya? Entonces, creo que esas definiciones hoy día no sé si son tan útiles, ¿no? Bueno, y para ir a las comunicaciones, porque hasta acá estamos viendo puras cosas como de la industria, de aeroespacial, de la salud, de otras cosas. Precisamente quería mostrarles algo que a mí me encantó y es una de las campañas que más me gusta. Tomando un poquito lo que hablábamos de Uber, el tema del transporte. Cuando se trabaja en comunicaciones, en publicidad, aparte del persona y los insights, bueno, se van realizando ciertas observaciones y ciertos hallazgos, ¿no? Y uno de los hallazgos que uno dice, sí, es verdad, ¿no? Hoy día si salimos a las 8:30 o a las 7:30, 8:30 de la mañana, vamos a ver muchos autos solos, ya como con una persona manejando, ¿ya? Y siempre está el rollo así como, oye, la gente debería compartir, debería poder ir de un lugar a otro, llevar más gente, pero eso igual es extraño. Porque la verdad que nadie quiere, sobre todo con el tema como de la seguridad y todo eso, nadie quiere meter a alguien extraño en su vehículo. Entonces empezaron a investigar. Y aquí viene de nuevo el tema de la empatía y de nuevo el tema del research, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, una de las primeras cosas que le pregunta es como, ¿qué música te gusta? ¿Ya? Y parece que eso define algo, ¿ya? Define un poco la personalidad. Incluso uno podría visualmente saber más o menos. O hay gente que se caracteriza un poco más con la música que le gusta. Entonces Spotify dijo, bueno, ¿qué tal si instalamos la lógica de...? Porque hasta cierto punto la gente escuchaba mucha radio en los vehículos, ¿no? Entonces también tenían que instalar el hábito de que la gente escuchara Spotify. Pero además darle un sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces que la gente compartiera los vehículos. Entonces este es un caso que lo vamos a ver desde la comunicación, ¿no? Y el diseño de servicios digitales anclados en una plataforma. Claro, 70 millones de horas, ¿cierto? Viajando cada año, ¿ya? Y el 76% de los norteamericanos manejaban solos, ¿ya? Y que es algo que a lo mejor lo podemos escalar y llegar a algo similar en Chile, ¿ya? El tema de la polución. Pero también es extraño viajar con extraños. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Con esta plataforma. Básicamente era match entre los usuarios que iban a un lugar y la música que escuchaban. Eso es increíble, ¿ya? Es instalar un nuevo hábito y conectar a la gente, ¿ya? Tiene ganas por todos lados, así como que uno lo ve y dice, wow. Esto lo hicieron por supuesto con Maps, con todas las tecnologías GPS, ¿no? Alguien lo diseñó, alguien se dio cuenta, alguien lo investigó, alguien observó qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces no solamente quedarnos con la idea de que, porque si no esto se llamaría diseño de interacción industrial,
¿verdad? Y no es eso, ¿no? Por eso digo, tenemos una paleta increíble de posibilidades para poder ir trabajando, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo, no? ¿O queda muy poco? 15 minutos, estamos bien entonces. Bueno, y aquí vamos a hablar de otra cosa que yo no sé si lo han conversado con sus profesores o lo han estado revisando, ¿no? Viene igual como una separación un poco del tema de la simulación propiamente tal, ¿no? Este es el concepto de digital twins, ¿no? O gemelos digitales, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con, de alguna manera, simular o replicar aparatos, y no solamente aparatos, sino que también el cuerpo humano, ¿ya? En formato digital para poder eventualmente implementar ciertos tratamientos o evaluar cuándo podría fallar, llevar una estadística. La clínica Mayo, ¿cierto?, que es una de las clínicas como más vanguardista en términos de tecnología, ya está implementando los gemelos digitales, ¿no? Entonces, hoy día se está aplicando para el tema de las arritmias, ¿verdad? Y para el tema también de los aneurismas. Entonces, se están duplicando las características o replicando las características de los órganos para someterlos a ciertas pruebas, a ciertos escenarios, ¿verdad? Y de alguna manera evaluar qué va a suceder o cómo podría comportarse ese órgano, ¿ya? Algo que igual es... Claro, nosotros veíamos, yo me acuerdo hace 10 o 12 años atrás, estábamos trabajando con un colega en simuladores para minería. Ya, ok, de acuerdo, pero eso era como para aprender a ocupar la máquina, qué sé yo. Pero ahora estamos viendo que se están, ¿cómo se llama?, replicando los órganos y ver cómo reaccionan al tratamiento. Cómo es el tratamiento, ¿verdad?, en la vida real y cómo eso lo replicamos, ¿cierto?, en un ambiente digital, mucho más controlado. Siemens también, en los países nórdicos, acaba de implementar una central eléctrica virtual, también lo mismo. La distribución de la energía, todo eso lo están haciendo digitalizado. Entonces pueden ver en qué momento se van a producir ciertos fallos, en qué momento se va a generar más demanda y por supuesto que están apoyando al tema también del medio ambiente. En esa misma línea, ¿cierto? Yo les traje aquí algo que igual está bueno, que a mí me encantó, ¿sí? Que es una planta que ahora levantó Siemens con NVIDIA. ¿Sí? NVIDIA es lo que trabaja en el GPU. Y esta es una planta completamente simulada, ¿ya? Y lo que está viendo precisamente es el proceso de producción, ¿ya? Entonces hacen estos gemelos, estos clones y lo van probando. Y no solamente prueban el tema de la producción, sino lo que tiene que ver con los espacios, con los desplazamientos, los materiales. Entonces esto viene súper fuerte, ¿no? Aquí yo me encontraba el profe Cortés, ¿no? Con el 3D y todo eso, que a él le gusta tanto. Y además también, ¿no?, viene un nuevo revival de ese tema, porque ese tema hasta ahora era como, ok, ambiente, objetos, videojuegos, ¿cierto? Ahora va a tomar otro camino, ¿no?, que está re interesante. Bueno, el tema de las capacidades de los computadores son así, ¿no? Es como que uno tiene una GPU de 16 GB y no pasa nada, o tiene 64 GB en el computador y tampoco, ¿no? Entonces las capacidades también se han triplicado, cuadruplicado, y es re interesante, ¿no? Entonces también NVIDIA, Siemens, Clínica Mayo están trabajando con la urgencia, ¿no?, que tiene esto. ¿Ya? No es una cosa así como prototipo para el futuro, ¿no? Es algo que hoy día están demandando. Bueno, y yo quería mostrar también algo que es hacerles un par de semanas, yo creo a lo mejor quizás un mes, lo tengo en dos casos, el de Subaru y el de iPhone, ¿no? Y que tiene también que ver con este rollo de los gestos, con este rollo de solucionar problemas, ¿no? Y son este tema de los sensores, ¿verdad?, para los accidentes, que se conecten inmediatamente y le avisen a un familiar o a alguien que te pueda ayudar, ¿verdad?, de que sufriste un accidente. Entonces, estamos hablando también de Internet de las cosas, de un montón de cosas que no necesariamente es que una empresa o se sense, ¿verdad?, el ambiente y mande los datos, sino que la verdad que estamos metidos ya en el Internet de las cosas y todavía no nos hemos dado cuenta, todavía estamos como mirando un poco
qué es lo que va a pasar en el futuro, y es ahora, ¿no? Yo quería mostrarles un poquito también, quería abusar de ustedes y contarles qué estoy yo, ¿ya? Bueno, yo estoy trabajando hace un año más o menos, o sea, un año y medio, un poquito más en lo que es inteligencia artificial, y estoy trabajando en mi proyecto, ¿no? Para que también vean hacia dónde va. Y lo que estoy desarrollando en este momento es precisamente un sistema de reconocimiento de interfaces, ¿no? Estoy trabajando con un montón de pantallas, filtros, listas, qué sé yo, bueno, listas de distintos tamaños, mapas, reproductores de música, ¿no? Navigation Drawer, los reels, las settings, los inicios de sesión, todo eso, y lo estoy entrenando, ¿verdad?, para la recomendación de interfaces, ¿ya? Eso quiere decir que cuando tú diseñas una interfaz lo vas a poder pasar por mi red, y mi red te va a decir con un porcentaje de confianza: mira, ¿sabes qué? Yo creo con un 70% que eso es un inicio de sesión. Te recomiendo esto, esto y esto otro. Eso es lo que estoy trabajando, con fines educacionales, ¿eh? No estoy pensando en una gran industria para un diseñador senior, sino para alguien que recién se está formando, ¿no? Por supuesto que esto requiere la construcción de los datasets. Estoy todo el día sacando capturas de pantalla, buscando, ¿no? Y entrenando la máquina, ¿no? Hoy día la máquina está funcionando bastante bien, ¿cierto? Ahí uno puede ir revisando más o menos lo que hay. Todavía no te recomienda nada, pero sí te está entregando el porcentaje de confianza, ¿ya? Hay ciertas interfaces, por ejemplo, que no están bien diseñadas, y no están bien diseñadas no porque no me gusten o porque sean feas, sino porque no tienen estándares, ¿no? De lo que hoy día por ejemplo, este tipo de interfaz no lo reconoce muy bien, porque el 80-90% de las interfaces de clima son azules, ¿ya? Entonces cuando tú le presentas otra, va a decir: oye, sí, parece ser, ¿no? Pero no estoy tan seguro que sea una interfaz de clima, ¿no? Las cards, ¿cierto? Las cards simétricas sí las reconoce bien, porque son bastante más... Este inicio de sesión lo reconoce, por ejemplo, con un 90%. Estos son datos que no ha visto. Pero después le paso otro, se parece un poco, ¿cierto? Tiene la misma lógica, los inputs, los botones. Y después le muestro otro que es este, por ejemplo. Ya, que es este, y es horrible, y más allá que es horrible, la verdad que no tiene ninguna consistencia ni proporción, nada de lo que estamos viendo, y lo castiga con un 0,5 o un 50% de confianza. Entonces la idea es que después ustedes pasen sus diseños por ahí y te diga más o menos, y te ofrezca recomendaciones y una guía técnica. Un poco lo que hace Material Design. Si han trabajado con Material Design, se acordarán que abajo de todos los componentes vienen como las especificaciones técnicas, la cantidad de píxeles, la distancia que hay entre un icono y otro, ¿ya? Este es el primero. Y el segundo modelo que estoy trabajando es un modelo que permite la identificación de los elementos dentro de una interfaz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tienes un Fab, que es el típico botón para agregar algo, y lo tienes demasiado a la izquierda, te va a decir que ese elemento debería estar más a la derecha, ¿ya? Eso estoy trabajando, es parte de mi doctorado, ¿verdad? Estoy trabajando en Machine Learning y en el tema del diseño de interacción. Entonces, para contarte un poco, ¿ya? Bueno, yo quería cerrar esto también porque es algo que también me gusta mucho y que tiene que ver con la interacción física, no solamente como el tema tan digital. Y quería mostrarle un caso que hoy día cuesta regasto encontrarlo, y que a mí me ha gustado siempre, y creo que es uno de los hitos porque reúne todo como el tema de interacción y el tema también comunicacional, ¿no? Es un caso bastante antiguo, les quiero poner solamente el contexto. Año 2014, si no me equivoco, fue el mundial en Brasil. ¿En Brasil, no? ¿Sí? Brasil, ¿no? Entonces, Lidl, que los que lo conocen es un supermercado, ¿verdad? Un supermercado que tiene que ver con el fútbol. Bueno, la gente compra más cuando hay un mundial, y sobre todo en los países donde esos países participan del mundial, ¿no? Entonces se plantearon un problema y dijeron: bueno, ¿cómo logramos que esa experiencia de estar en el mundial, de participar en el mundial, se lo podamos llevar a cada persona en su casa? Entonces le dieron un par de vueltas, ¿verdad? Y desarrollaron esta plataforma que, como te digo, desde 2014 ya tiene sus buenos años, pero lo hace aún más increíble todavía, porque estamos hablando que se hizo hace prácticamente 9 años. Playing football at the same time and at the same place. In just 6 months, we created the largest football tournament ever, right in time. Ellos crearon en 6 meses, ¿verdad? Un torneo, ¿cierto? De taca-taca. Y tenía la gracia, y ahí uno ve que lo hicieron, lo presentaban por Facebook,
más de tu teléfono, más de una tablet, puedes jugar. ¿Sí? Esto requirió también, de nuevo, ¿no? de equipos multidisciplinarios, ingenieros, diseñadores, experiencia de usuarios, expertos en red, gente de la mecánica, ¿cierto? De la electrónica. Y te permitía entonces jugar en línea, ¿no? Y por supuesto que los tacatacas se movían, ¿no? Este es un caso que a mí siempre me gusta mostrar, ¿cierto? Que como que reúne, nos lleva a otro lado. Porque no solamente vamos a trabajar o en comunicaciones o en el sector como de la industria, ¿no? Sino que vamos a trabajar en la parte creativa, en proyectos personales, para museos también, ¿no? Lo que tiene que ver con museografía. The integrated campaign ensured massive awareness through print, TV and online advertising. Additional PR stunts created a huge media buzz across Europe. Entonces es un proyecto increíble. No he visto proyectos ahora así como tan potentes, así como que, porque además tiene la gracia que fue hace 10 años, ¿no? Cuando las tecnologías eran bastante más rudimentarias. There is one big winner. The 11 million es como Jumbo o como líder, ¿no? Imagine